Que todo, pues no es para nosotros, que el real privilegio y el real éxtasis es cuando sucede y está este regreso, ¿no? Cuando la pintura o la obra de arte llega al corazón del espectador y al espectador le sucede algo que es lo mismo que nos está pasando a nosotros cuando lo estuvimos haciendo. Entonces hay una conexión ahí a través de la obra. Hay como una magia a nivel tiempo, espacio, porque lo que yo estoy escribiendo en esta noche y el otro lo está leyendo en esa mañana hace que sea el mismo instante. Entonces, de alguna manera entendemos que todos somos unos, que todos estamos conectados, que lo que yo escribo en realidad es porque tú necesitabas escucharlo en este momento y que lo que yo estoy dándote es porque en realidad tú lo habías pedido, que en realidad todos estamos pues al servicio del otro, al servicio de un equilibrio universal, a veces intangible y a veces inexplicable, pero cuya sincronía es mágica. Y cuando realmente pues nos clavamos un poco en la mitología y en que bajaban estas diosas y tocaban y te inspiraban y entonces el otro se convertía en flor, y eso es realmente la poesía. Cuando realmente vamos a estos lugares interiores, a este como surrealismo, a esta conciencia que es solo nuestra y que solo ahí está nuestra verdad, nuestra esencia. ¿Por qué es importante que tú escribas o que tú pintes o que yo lo haga? Porque en ese aparente universo secreto hay algo que nos va a hacer común. Yo de repente digo, ay, bueno, es que soy la única persona que no le gusta que suene el claxon fuerte. Y de repente lo escribes y te das cuenta que hay millones de personas que también les choca eso. Y hay entonces una conexión y te das cuenta que no estás aislado y te das cuenta que el arte, el canto, la danza, todo lo que nos hace vibrar al mismo tiempo, al corazón, pues, que nos une cuando estamos nosotros viendo una pintura extraordinaria, está la sangre, la voz y el corazón del pintor ahí transmitiéndonos en ese momento. Entonces es muy importante. Yo me acuerdo cuando era niña que decía escribir un libro, plantar el árbol y tener el hijo, y que si no hacías las tres, pues que hicieras una. Y creo que la más fácil pues es el árbol, pero si no lo han hecho, pues es el libro. Entonces se trata de que la vida sea un placer, por eso se llama el placer de escribir y amar escribir.